Puerta número 1. Naquén del Amazonas. Después de varios días de descanso en sus madrigueras, Garrapacho y Tío Conejo se encontraron en el sembrado de yucas de Lolo. Ya las raíces estaban listas para comer, por lo cual se aproximaron al yucal en secreto, sin que Napo y Negro, los dos perros del abuelo, se dieran cuenta. Mientras arrancaban una de las plantas, sus narices y dientes se encontraron en la misma yuca, grande y apetitosa, de varias que tenía aquel palo. Entonces se saludaron y comenzaron a comer en silencio. Después de un buen rato, escucharon las pisadas de los perros. Las hojas secas en el suelo crujían con los pasos. Era verano. Venían con sus hocicos pegados a la tierra, siguiendo el olor de los amigos comedores de yucas. Y ¡zas! De un salto, y luego de otro, y otro más, Garrapacho y Tío Conejo, que los habían oído llegar, corrieron hasta la cueva de las puertas. Entraron a toda prisa y cuando se detuvieron, miraron hacia atrás. Alcanzaron a ver las patas de Negro escarbando la entrada con sus uñas. Sin embargo, no logró avanzar más de 10 centímetros. No le quedó más remedio que ladrar, refunfuñar y salir con su cola entre las patas. «Ese par de diablos siempre se nos escapan», dijo Napo. «Sí, tienen unos oídos muy despiertos», respondió Negro. «Mejor vámonos, otro día será. De pronto, mañana los esperamos antes de que lleguen. Dejaron varias yucas ruñidas», concluyó Napo. Y así, entre ladridos y palabras de animales, los dos perros se alejaron. Mientras tanto, Lolo llenaba las cocas con su cuido. El conejo y su amigo llegaron a la bóveda de las puertas y notaron que la número 5 estaba abierta, como si los invitara a emprender un viaje. Se acercaron y vieron los equipos para acampar: morrales, carpa, botas, sombreros, machetes, cuchillos, lupas, linternas mineras, brújulas y un paquete de provisiones para los primeros días. Y más adelante, un letrero con una flecha que decía: «Al Amazonas, Serranía de Naquén». Se miraron y sin pronunciar palabras. Se calzaron las botas, se terciaron los morrales y comprendieron que había llegado el día de la partida. Entonces, montados en la ponchera con ruedas, fueron hablando del yucal, de los perros y de Lolo mientras el vehículo avanzaba por el túnel. Después de un largo recorrido, salieron debajo de unos helechos gigantes que ocultaban la salida de la cueva número 5. Descendieron del vehículo y comenzaron a internarse, poco a poco, en aquella selva húmeda repleta de bejucos, musgos, gritos, ramas caídas y de senderos por donde transitaban los animales. Después de mirar y mirar, se fueron por el más ancho hasta llegar a un rancho levantado a 2 metros del suelo. Del techo de paja salían varios hilos de humo. Se acercaron y cuando estuvieron cerca, escucharon una voz que los invitaba. «Suban, suban, hace días que los espero». Los dos amigos ascendieron por una escalera hecha de una guadua hasta llegar a un salón oscuro. Este se iluminó cuando el dueño de la voz levantó una ventana tejida con hojas de palma. Se acomodaron cerca del fogón de tierra, donde ardían varios leños secos. «¿Y a qué vinieron?», preguntó el anciano. «Venimos a conocer la montaña Naquén», respondió Tío Conejo. «Dicen que es una montaña en medio de la selva», añadió Garrapacho. El anciano negó lentamente con la cabeza. «No, los extraños no pueden entrar a esa serranía. Allí se mueven los Nucac Macú. Ellos no tienen defensas para las enfermedades que traen los forasteros y morirán con facilidad de gripa, viruela o sarampión. Pero si quieren, puedo contar una historia sobre este grupo de humanos, los Nucac Macú y la montaña sagrada Naquén», dijo el viejo sabio. «Sí, sí», respondieron los dos amigos al mismo tiempo. El anciano, que estaba sentado en un banco, tomó su tabaco, se arrodilló y acercó una punta a la lumbre del fogón y por la otra chupó y chupó hasta lograr encenderlo. Se sentó de nuevo y, tras soltar varias bocanadas de humo, comenzó el relato. «Hoy voy a contar lo que me contó un hablador en uno de sus viajes por las profundidades de la selva, cuando iba de refugio en refugio, siguiendo las aguas del río Venado,
en los territorios de los Nukak Makú. Él empezó a hablar de los hombrecitos desnudos que recorren los senderos del jaguar, las tatabras de hocico largo, los venados de cola blanca o el oso hormiguero gigante, el tamandúa, internándose cada vez más en la espesura de la selva. Los Nukak Makú iban detrás de las manadas de monos aulladores para cazarlos con sus bodoqueras y sus dardos envenenados. También llevan sus arpones para pescar, palitos secos y trozos de la corteza del árbol tujuna para frotarlos y encender fuego. Cargaban, además, sus chinchorros, sus canastos, sus medicinas y los espíritus protectores que los acompañan por los senderos. Esto me dijo, y así, cuéntelo usted. Y ocurrió que, en una noche de luna llena, mientras el grupo de aborígenes se resguardaba de la lluvia bajo la techumbre fabricada con hojas de la palma del ceje, unos permanecían acurrucados, otros tejían sus chinchorros, y las mujeres asaban trozos de carne. Aquel día habían levantado el campamento junto a la montaña sagrada Naquén, situada entre los ríos Apaporis y el Amú. Poco a poco, la suave brizna de agua empezó a disiparse, haciendo cabriolas por encima de aquellos techos temporales cubiertos con hojas de palma. Eran 12 hombres, 8 mujeres, 7 adolescentes y 9 niños, entre ellos ojos grandes. En esos momentos observaban cómo se mecían los copos de los árboles, escuchaban y sentían el silbo del viento, el frescor que dejaba la lluvia al retirarse, las últimas gotitas de agua de la tormenta, y a lo lejos, el alboroto de los grillos que frotaban sus patas unas contra otras. Dentro del refugio se escuchaba el canto de una madre que arrullaba a su hijo acostada en un chinchorro. Cada uno, niños, mujeres y hombres, empezaron a cerrar el día. Sus ojos jalaban el sueño en la oscuridad de aquella noche que llegó y se quedó. Cuando la oscuridad ya lo cubría todo y había transcurrido un buen rato, un extraño balbuceo se escuchó en las orillas del caño Guacurú, un brazo del río Venado. Aquel sonido llamó la atención de Matió, la mujer mayor y sabia del grupo, la Mama, la guardiana de los secretos e historias de sus antepasados. Dejó su chinchorro y caminó lentamente hasta la orilla del agua, de donde parecía llegar aquel canto. Allí estaba un bebé. Jugaba con una pequeña lagartija verde mientras flotaba sobre la hoja gigante de un loto llamado Victoria Regia, que giraba lentamente en un remanso formado en una curva del caño. Matió se acercó despacio, contempló aquella aparición y sintió que confirmaba sus presentimientos de que algo grande los iba a acompañar para bien y no para mal. Tomó al niño entre sus brazos y lo llevó hasta su chinchorro, se acostó junto a él y lo dio por nombre Ojos Grandes. Después de varios arrullos, el pequeño se durmió, apagó sus ojos inquietos, su sonrisa y sus movimientos, adentrándose en un sueño profundo aquella noche. En esos días, el grupo viajaba por las orillas del caño siguiendo una banda de monos aulladores. Las mujeres cargaban unos canastos sostenidos a sus cabezas por lianas. En ellos transportaban yucas, frutas, los chinchorros, trozos de corteza del árbol tujuná y las motas del árbol de balso, para los dardos soplados por las cerbatanas. Los hombres llevaban sus cerbatanas o bodoqueras largas, sus recipientes con dardos envenenados y sus arpones para pescar. Avanzaban por debajo de las ramas de árboles gigantes, iban desnudos. La única prenda de vestir eran los guayucos de los hombres adultos, tejidos con fibras de algodón para proteger sus genitales en las carreras de cacerías. El ambiente era cálido en el día y templado en la noche. Su piel, de color miel, permanecía húmeda por el sudor, que los protegía de los mosquitos. Viajaban con muy pocas pertenencias. No utilizaban ollas ni recipientes para cocinar. Las carnes y las raíces las asaban directamente sobre el fuego. Cuando permanecían varios días en un mismo lugar, construían un refugio con varas verticales y horizontales, amarradas con bejucos. Así levantaban un techo de una sola agua que descendía hasta el suelo. El techo estaba cubierto con las hojas de la palma brava, siempre en un lugar elevado para evitar que entraran las aguas de invierno. En el centro del refugio, uno de los hombres taladraba, con un palito redondo y delgado,
un nido de hierbas secas colocado encima de un pedazo de corteza seca del árbol tujuna. Cuando salía humo, soplaba hasta que aparecía la primera llama. Luego agregaba ramitas secas, chamisas y finalmente leños más gruesos para alimentar el fogón. Por lo general construían 3 o 4 fogones. Cuando levantaban un refugio era porque la manada de monos aulladores había encontrado árboles cargados de frutos. Los monos permanecían allí durante varios días, saltando de árbol en árbol y de rama en rama, gritando y haciendo piruetas sujetados de sus colas. Mientras unos comían, otros permanecían atentos a la presencia de culebras, de los Nukak Makú con sus cerbatanas, del tigrillo y del águila. Antes de que la manada de monos emprendiera de nuevo su viaje, los Nukat Makú dejaban estacas de yuca sembradas y dispersas de manera intencional, semillas y restos orgánicos de los frutos y alimentos que consumían. Sabían que el entorno selvático haría brotar nuevos árboles frutales y plantas. Al regresar meses o años después, esto les aseguraba su provisión. Con los años, Ojos Grandes se convirtió en un niño despierto y alegre. Tenía 2 mascotas, un mono ardilla al que llamó Takú y un periquito que llamó Bakú. Pasaron los años y Ojos Grandes cumplió 6 años. Por esos días el grupo se estacionó al lado de las paredes blancas en los cerros del Chiribiquete. Allí se conservaban miles de petroglifos, pinturas rupestres que representan historias antiguas y recientes. Sin embargo, algo inesperado apareció, una figura nueva que llamó la atención de Matió. Se acercó lentamente, la observó con detenimiento y sobresaltada exclamó: «¡Naquén! ¡Naquén!» y dijo: «Ojos Grandes llevará el nombre de la montaña sagrada, así lo ha dibujado el espíritu del jaguar». Desde aquel día, Ojos Grandes pasó a llamarse Naquén. Uno de los hombres pintó la breve historia del niño, una historia que el propio Naquén seguiría dibujando cada vez que regresara a la montaña sagrada de aquella serranía. Un día, Naquén se internó por un sendero abierto por una manada de tapires. Lo acompañaban Tacuellí, el espíritu protector que siempre permanecía a su lado, un pariente venido de Yea, el mundo de arriba. Sin darse cuenta, se fue alejando del grupo, atraído por el alboroto de unas guacamayas y el llamado de un paujil. De pronto, una jaguar de hermoso pelaje manchada estaba sentada frente a ellos. Los observó fijamente y dijo: «Hola, Naquén, veo que vienes acompañado de tus amigos y eso me alegra. Debes saber que las guacamayas y el canto del paujil no estaban aquí. Fui yo quien imitó sus voces para atraerte». «Sí, así fue», dijo Tacuellí, que apareció en forma de garza. Luego añadió: «Ella nos acompañará en nuestro viaje por la selva». Respiró y sin advertirlo se transformó en un pato negro zancudo. «Ella estará pendiente de los peligros que encontremos». Y ¡cataplum! Se convirtió en un camaleón que no pudo seguir hablando porque su larga lengua quedó pegada a una rama donde un grillo acababa de escapar. ¡Ja, ja, ja! Rieron Naquén y Bakú. Takú, el mono araña, que permanecía escondido detrás de la cabeza de Naquén con su cola enroscada en uno de sus brazos, dio un salto y quedó sobre su cabeza. Bakú levantó el vuelo antes de que lo tumbara el mico y fue a posarse junto a Tacuellí. «Takú, salte y agárrale la cola a Tacuellí», ordenó la jaguar. «Cada vez que habla, si nadie lo toca, termina transformándose». Takú obedeció. Enroscó su cola en la del camaleón y éste logró despegar la lengua de la rama pipintá, como se llamaba la jaguar. Sonrió levemente ante aquel divertido desfile de voces y transformaciones. Naquén aprovechó el momento para montarse sobre el lomo de Pipintá, quien salió corriendo por el sendero. Detrás de ellos, Bakú volaba y Takú iba saltando de rama en rama. Tacuellí había desaparecido, pero, como espíritu, viajaba adherido a la espalda del niño. Corrieron y volaron hasta llegar a una playa de arenas blancas de un lago inmenso. Allí descansaba una manada de chigüiros,
los roedores más grandes del planeta. Sobre algunos de ellos reposaban varias aves y pequeños animales, pues los chigüiros eran conocidos por ser los habitantes más tranquilos y amistosos de la selva. El jefe de la manada dormitaba al lado de un caimán negro. ¡Tratam! ¡Tratam! ¡Pum! En ese momento llegó Pipintá. Se detuvo bruscamente, arrastrando arena con sus patas. Los animales trataron de huir, pero el poder de Takuellí los inmovilizó. Esta vez se había transformado en una inmensa libélula rosada. Entonces les habló. «No se asusten, somos amigos. Les presento a Naquén, el nuevo guardián de estos bosques». Respiró para continuar y volvió a transformarse, esta vez en una lagartija. Takú alcanzó a sujetarlo por una pata. La jaguar, el perico y el mico son los compañeros de Naquén y yo, Takuellí, su espíritu protector. Los animales recuperaron la calma. Apenas tuvieron tiempo de sorprenderse y poco después todo volvió a la normalidad. Pipintá se acercó a beber agua en la orilla del lago, pero, no muy lejos, debajo de un tronco caído, asomaban los ojos de una boa enorme y gorda llamada Boabú. No tenía amigos en la selva. Todo lo que se movía era comida. Permanecía inmóvil, observando al grupo mientras escogía cuál sería su presa. ¡Ay!, exclamó Takuellí antes de desaparecer. Boabú comenzó a deslizarse silenciosamente hacia Pipintá. Se sumergió en el agua y dio un salto sobre Pipintá con la intención de enroscarse alrededor de su cuerpo y estrangularla para tragársela. Pero de malas, Takuellí se interpuso. Se transformó en un grueso tronco cubierto de espinas. ¡Ay, ay, ay!, gritó Boabú. Pegó un salto tan alto que dejó ver todo su enorme cuerpo. Aterrorizada, huyó convencida de que Pipintá tenía la piel cubierta de espinas, como un puercoespín. Al ver aquel espectáculo, las guacamayas comenzaron a gritar desde las ramas. ¡Ahí va! ¡Ahí se fue! ¡Subió y bajó! ¡Salió disparada! ¡Picá! ¡Picá! ¡Ja, ja, ja! ¡Subió y bajó! Fue tanto el escándalo que terminó armándose un jolgorio. Naquén empezó a bailar un merengue seguido de los chigüiros. Takú tomó 2 palos para hacerlo sonar sobre un tronco hueco llevando el compás. Takuellí se convirtió en una flauta de millo y las guacamayas comenzador a cantar. Piedra inmensa. Se pararon sobre sus patas traseras y comenzaron a hacer el coro. Tatatán, tatatatatán, se murió en la cocina. Dicen que estaba tuerto y le cantaba a las gallinas. Kikiriquí, cantaba el gallo, cocorocó en la cocina. Kikiriquí, a la vecina, cocorocó, kikiriquí. En ese momento llegó un grupo de monos titíes de copetes blancos y ojos saltones. La tropa estaba formada por abuelos, jóvenes, hembras adultas con sus crías, hermanos y hermanas.
El abuelo llamado Tuquín, el que sabe, fue el primero en asomarse. Sujetándose de una rama con las patas y la cola, observó aquel alboroto y comprendió que no existía ningún peligro. Entonces llamó a toda la manada. Los monos se acomodaron sobre un tronco, levantaron sus colas y empezaron a agitar manojos de semillas secas que sonaban como maracas. Pum pa pa po ch, pa 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 pum ch, pum pa pa po ch, pa 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 pum ch. Naquén, Tacuellí, Tacú y Bacú, que estaban sobre el lomo de Pipintá, comenzaron a bailar haciendo piruetas sobre la espalda de la jaguar. A poca distancia, el caimán azul oscuro llamado Berucú dormía con las mandíbulas abiertas. Sobre su espalda descansaban 4 patos silbón que observaban en silencio aquella alegre algarabía. De pronto se escuchó un rugido que se acercaba. Grrrr, grrrr. Era Socú, el pantera negro, un jaguar macho inmenso de ojos negros, pupilas amarillas que brillaban como brasas. Era el felino más fuerte de la selva amazónica. Ante aquel rugido, todos guardaron silencio. Pipintá se levantó y se dirigió hacia donde provenían aquellos rugidos. Ella ya sabía quién venía. En efecto, por entre las enormes hojas de unas matas de platanillo apareció Socú. Entró lentamente a la playa de arena blanca, se sentó, cerró los ojos y llamó a Naquén. Todos permanecieron en silencio. Solo Pipintá habló al niño en el idioma de los animales. «Anda, acércate. Quiere decirte muchas cosas. Puedes confiar en él. Es de los nuestros». Naquén, que era muy confiado, se sentó al lado de la cabeza Bacú. Entonces Socú comenzó a hablar. «Desde el día que bajabas por el río sobre la hoja de la Victoria Regia, los espíritus que habitan la montaña Naquén me encargaron que siempre estuviera cerca para aconsejarte, orientarte en medio de la manigua y protegerte. También me pidieron que no me dejara ver con frecuencia. Por eso hoy he venido a darte mis primeros consejos». Naquén escuchó con atención. Sus ojos grandes estaban abiertos y se par en par. «Mientras te haces más grande», continuó Socú, «deberás mantenerte alejado de los bordes de la selva, donde empiezan las sábanas que antes fueron bosques y que los hombres civilizados quemaron para sembrar pastos y engordar reses. Cuando me necesites, me llamas así. ¡Socú! ¡Socú! 2 veces y me esperas. Pipintá, el mono y el perico te avisarán cuando aparezca la boa boabú, las culebras hipnotizadoras, los ejércitos de hormigas tambochas o cuando estén cerca las pirañas. «¿Y cómo son las hormigas tambocha?», preguntó Naquén. «Son hormigas guerreras, también llamadas legionarias. Son muy agresivas y viven siempre en movimiento. No construyen un nido permanente. Cuando necesitan descansar, protegen a la reina y las crías. Millones de ellas se entrelazan con sus patas y cuerpos, construyendo un refugio vivo. Cazan en grupo, avanzan como un ejército. Atacan cualquier insecto o animal pequeño que encuentren en su camino. Lo despedazan con sus mandíbulas y lo descomponen con los ácidos que producen». Después de decir aquello, Socú se levantó en silencio y se internó de nuevo en la selva. Naquén regresó donde había estado la fiesta, pero no encontró a nadie. Asustado, miró a su alrededor y se preguntó: «¡Ay! ¿Qué pasó aquí?». Las arenas estaban desiertas. Todos los animales habían desaparecido. Sin embargo, poco a poco fueron llegando Bacú, Tacú y Tacuellí. Este último indicó que era hora de regresar a encontrarse con la familia de los Nucag Macú, pero antes debían pasar por las paredes de las pinturas rupestres llamadas petroglifos y dibujar con la savia roja del árbol del achiote, mezclada con óxido de hierro, aquellos encuentros. En el camino de regreso, la banda de monos tití de mechones blancos los acompañó de cerca, saltando de rama en rama y de árbol en árbol, mientras les regalaban frutas. Al frente iban los más viejos junto a los guías. Detrás marchaban las madres con sus crías y, cerrando la marcha, los más valientes de la manada, siempre listos para dar la voz de alarma y confundir al tigrillo, a la culebra o al águila con una fuga falsa y bullosa. Nuestros 5 amigos aprovecharon aquel día para ir a las paredes de las pinturas rupestres, donde Tacuellí dejó dibujada la historia de aquella aventura.
Después siguieron caño abajo. Naquén y Takú unieron 3 troncos con bejucos y cuñas de madera. Cuando la balsa estuvo lista, subieron a ella y comenzaron a guiarla con unas varas largas para evitar que chocara con las orillas. Pipintá los seguía por la ribera. Bakú permanecía sobre la cabeza de Naquén y Tacuellí, invisible como siempre, viajaba sobre los hombros del niño. Los titíes continuaban acompañándolos y se sentían tranquilos al lado de aquellos viajeros tan simpáticos. De pronto, en una curva del caño, y colgadas sobre unas ramas que atravesaban la corriente de agua, vieron 2 culebras de lomos verdes y barrigas amarillas y ojos brotados. Eran las primas de la Titi y la Coqui, las que vivían en las playas de Guachalito en el mar Pacífico, pero estas eran más grandes y largas, con bocas sin colmillos para tragarse enteras a sus presas. Se mecían de un lado para otro con sus miradas dirigidas a Naquén, que al verlas se quedó quieto, se le aflojó el cuerpo y sus ojos empezaron a dar vueltas sin parpadear. Lo estaban hipnotizando, al igual que a Bakú y a Takú. «El mono para mí, el mono para mí», decía una de las culebras y se seguía meciendo. «El niño para mí, el niño para mí», dijo la otra culebra. «Para mí, para ti, para mí, para ti», cantaban y se mecían colgadas de una rama. Pero en ese momento, Tacuellí se adelantó y armó un remolino de hojas, viento y agua que obligó a las culebras a enroscarse a lo largo de la rama para no caer. Después de pasar la balsa, el espíritu protector explotó como una papeleta de pólvora, logrando que nuestros 3 amigos recobraran la visión y el equilibrio para seguir empujando aquellos maderos. Los monos titíes aprovecharon el pánico de las culebras y pasaron sobre ellas a toda prisa. «¡Rápido, rápido, que nos comen!», gritaba el viejo Tuquín. Él había observado en la otra orilla varios árboles cargados de guayabas y de pomas rosas. En medio de los brincos, una cría se soltó de la espalda de la madre y cayó al agua. El pequeño se hundía y volvía a salir. Salía y volvía a hundirse. Al verlo, Naquén se lanzó al rescate del bebé tití, pero un remolino lo arrastró hacia el fondo. Naquén sintió que el aire se le agotaba. Subió desesperado a la superficie, respiró profundamente y volvió a sumergirse. Buscó una vez, buscó otra. No encontró nada. De pronto, una nutria emergió del agua con el pequeño sujeto cuidadosamente entre los dientes. Llegó a la orilla y de un salto depositó el bebé sobre la hierba. Entonces Takú, que conocía los peligros del ahogamiento, se colocó sobre la cría y empezó a darle masajes en el pecho y a darle aire boca a boca. Luego llegaron la madre y la manada, todos en silencio, asustados y quietos hasta que el monito tití suspiró. «¡Pirri-pú! ¡Pirri-pú!», gritó Tuquín el abuelo. Era la voz de alarma. Un tigrillo se acercaba. Todos los monos escaparon hacia las ramas de los árboles. La nutria se lanzó al agua, excepto Naquén y la madre con el bebé. La tití se quedó quieta y, a continuación, Naquén, con un palo, dio un golpe sobre la cabeza del tigrillo. Lo hizo retroceder. Aquel felino hambriento huyó, chillando con un chichón entre sus orejas. Más allá, en la otra orilla se vieron los ojos de Boabú. Ella fue la que creó el remolino de agua para atrapar el bebé, pero no pudo. Fue más rápida la nutria. Por las orillas del caño viajaban Pipintá y Socú. Después de aquellos acontecimientos, Naquén y sus amigos continuaron su viaje por el manto de agua bordeado de árboles gigantes. El caño se curvaba hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Se alargaba como una serpiente y volvía a retorcerse una y otra vez entre la espesura. En el horizonte un sol anaranjado, recortado por el vuelo de una decena de garzas, se despedía de aquel día. Había llegado la hora de buscar un lugar seguro donde pasar la noche.